mayor colaboración porque la clase de hoy tiene 3 temas que son súper largos. De hecho, merecería una clase para cada tema. Así que solamente les voy a dar lo más importante de cada tema y les voy a pedir que de cada uno vayan a buscar información a los libros, ¿sí? Para completar. Les voy a decir la información más importante, les voy a decir las que podrían ser las fijas, pero sí les voy a pedir que vayan a leer, ¿ok? Muy bien. Ya ustedes saben que la corteza tiene 6 capas, una capa molecular, una capa granular externa, una capa piramidal externa, una capa granular interna, una capa piramidal interna y una capa plexiforme o fusiforme, ¿sí? Pero es importante para esta clase que recuerden, ¿sí? Que las capas granulares tienen sobre todo interneuronas, ¿no? Que las capas fusiformes tienen neuronas polimórficas, bueno, y las capas piramidales tienen obviamente neuronas piramidales, y que estas capas granulares con interneuronas van a tener conexiones horizontales entre otras zonas corticales, y las capas fusiformes van a formar conexiones tálamo-corticales. Y estas conexiones tálamo-corticales, y acá están las fijas, ¿sí? Acá están las fijas. Por ejemplo, recordarán ustedes que en la vía piramidal dijimos, ¿no? La corteza motora primaria, ¿no? La corteza motora primaria que viene desde la vía, desde la corteza motora primaria, ¿no? La corteza motora primaria desciende, ¿no? La corteza motora primaria desciende desde la capa cuarta de la corteza motora, descienden las células piramidales gigantes, pero atraviesan, ¿no es cierto? Atraviesan el núcleo ventrolateral posterior del tálamo, ¿no es cierto? También lo dijimos cuando vimos la vía dorsolemniscal, ¿no es cierto? Y la vía anterolateral, y dijimos que antes de ascender a la corteza somatosensitiva primaria había un relevo que pasaba por el núcleo ventral posterolateral del tálamo, ¿no es cierto? Entonces, si quieren, ya tienen acá su código de colores o de patrones para hacer su tablita de cuáles son los núcleos del tálamo, ¿sí? Que van a estar conectados con qué áreas de la corteza. Guerra avisada, no mata gente. ¿Ok? Número 1. Portafolio. Número 2. La corteza tiene funciones específicas, pero no exclusivas. ¿Ok? Hemos hablado de las funciones de control motor voluntario, de las funciones somatosensitivas. Todavía no hemos hablado de la visión, etcétera. Pero a pesar de que hemos pasado la gran parte del curso hablando de funciones motoras y funciones sensitivas, casi más de la mitad del curso, esas áreas de la corteza solamente corresponden a un 25 a 30% del manto cortical total. Todo el resto, ¿sí?, es corteza asociativa. Y cuando decimos a qué es corteza asociativa, nos referimos a que son áreas de la corteza que van a recibir información sensitiva, ¿sí?, de señales sensitivas, ¿sí? Por ejemplo, en el área parieto-occipito temporal, sobre todo señales sensitivas, pero en el área prefrontal, ¿sí?, información que viene o señales que viene desde donde estaría almacenada la memoria, todavía no sabemos, ¿sí? Muchas de estas cosas de las que vamos a hablar hoy día, lamentablemente no conocemos exactamente cuál es el funcionamiento. Conocemos sí
cuáles son los actores principales, pero no conocemos exactamente todavía el funcionamiento, pero se van a recibir señales, acá un poco más claro de repente en el área parieto-occipito temporal, pero en el área prefrontal y en el área de asociación límbica todavía no tanto, ¿sí? Guyton los simplifica un poco, Purvis lo explica un poco con más detalle, léanlo por favor, en la práctica lo discutimos con un poco más de detalle. Pero a grandes rasgos, ¿sí? A grandes rasgos, por ejemplo, aquí en el área parieto-occipito temporal tenemos un área de asociación, ¿sí? Que me va a permitir tener información asociativa de mis coordenadas espaciales del cuerpo y de mis alrededores. Es decir, tener atención sobre mi propio cuerpo y asociar este tipo de información. Aquí por delante de la corteza visual primaria, ¿sí? Lo que me va a permitir el procesamiento de palabras y señales. Como por ejemplo, que yo vea una señal como esta, me indica que debo limpiarme las manos, ¿no es cierto? Así como las áreas del lóbulo temporal me permite establecer asociación en respecto a comportamiento y emociones, y el área de la corteza prefrontal dorsolateral planificar movimientos complejos y elaborar pensamientos. Como por ejemplo, realizar un procedimiento quirúrgico o un procedimiento médico como intubar un paciente o colocar un catéter venoso o colocar una vía central para nosotros que somos médicos, ¿no? Que requieren una serie de movimientos planificados y una serie de pensamientos llamado memoria operativa o de trabajo. Movimientos o pensamientos guiados a un objetivo, ¿no? Cuando esta memoria de trabajo se ve interrumpida, ¿sí? Pueden ocurrir cosas como ¿para qué venía la cocina? ¿No? Nos ha pasado, ¿no? Cuando se ve interrumpida la memoria de cosas. ¿Para qué venía esto para acá? No, que ves interrumpida la memoria de trabajo, de repente a algunos nos pueden pasar cosas como por ejemplo que dejamos la refrigeradora abierta, ¿no? O dejamos la llave. Eso es pequeñas interrupciones en la memoria de trabajo, ¿no es cierto? Bien, otra zona de asociación es la parte inferior del lóbulo temporal, concretamente en la corteza fusiforme, ¿no? en la circunvolución fusiforme, en el giro fusiforme, perdón, que está encargada del reconocimiento de caras. ¿Sí? En el reconocimiento de caras, que es una habilidad que se llama prosopagnosia. Hay un capítulo de Dr. House, ¿no? Si alguno de ustedes ha visto la serie, en donde llega un paciente que tiene aprosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer rostros. El reconocimiento de un rostro es una función asociativa de la corteza temporal, concretamente de esta cara inferior en el giro fusiforme. ¿Por eso no es el giro paripocampal? ¿Perdón? ¿No es el giro paripocampal? Es en el límite del giro paripocampal y el fusiforme. Sí, está bien. Ahora, las cortezas de asociación, ¿sí? Ahora las cortezas de asociación, buena pregunta que haces, lo van a ver a la hora que vean lenguaje. Todas estas funciones asociativas justamente no son exclusivas. O sea, tú vas a ver a un paciente que puedes encontrar esa función del reconocimiento de caras más hacia el giro parihipocampal, otros en el giro fusiforme. Lo mismo que sucede en el área del lenguaje, por ejemplo, cuando veamos lenguaje en el área de Wernicke, no es exactamente en todos los pacientes en la misma área, sino son en realidad grupos de nodos distribuidos en las distintas áreas,
los que te van a permitir la función, en realidad, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, cuando un neurocirujano como el doctor Córdoba quiere evaluar el lenguaje durante una intervención quirúrgica, lo que está haciendo es evaluar distintos puntos, ¿sí?, durante la cirugía para evaluar cuáles son las áreas que él no debe tocar para que el lenguaje de su paciente permanezca intacto. No siempre es el área de Wernicke, por ejemplo en el caso del lenguaje, porque se ha observado que pacientes con el área de Wernicke lesionada no tienen siempre una lesión sensitiva del lenguaje y viceversa, que pacientes que tienen una incapacidad sensitiva del lenguaje, una fase sensitiva del lenguaje, no siempre tienen el área 44 de Brodmann, en el área 44 de Brodmann la lesión, ¿sí? Entonces, son distintos nodos, ¿sí? No hay exclusividad de las funciones, más o menos son áreas somáticas, interpretativas, visuales interpretativas que van a tener distintos fascículos, ¿sí? Distintos fascículos, en este caso, por ejemplo, enviados al área de Wernicke, que me va a permitir integrar la información, asociar la información, como por ejemplo si en este momento entra un perrito, ¿no?, por la puerta, yo integro la información visual que viene de la corteza visual primaria, veo al perrito, integro la información auditiva que viene de la corteza auditiva primaria con sus fascículos enviados desde el área de Wernicke porque el perrito ladra, ¿no? Integro información somatosensitiva que viene de mi corteza somatosensitiva porque el perrito se acerca y yo lo acaricio, y con toda esa información yo la integro y digo, ajá, es un perro, ¿no? Le otorgo un significado semántico a mi experiencia sensorial, ¿no? Entonces, esto es lo que me va a permitir realizar, que es parte de la cognición, las distintas áreas de asociación. Ahora, respecto a aprendizaje y memoria, es importante recordar que ni el aprendizaje ni la memoria son funciones cognitivas que sean exclusivas de los seres humanos, ¿sí? Tan es así que en el año 2000 Eric Kandel gana el premio Nobel por demostrar que existía algo llamado inhibición y facilitación sináptica, o también llamados habituación y sensibilización, en un invertebrado, en un caracol llamado Aplysia. Eso sí les voy a pedir que lo lean en Guyton, eso sí me parece que ese ejemplo está en Guyton y en un montón de libros de neurociencia, creo que también está en Purvis, y Eric Kandel de hecho tiene un libro que se llama Neurociencias, que cuando recién salió era mucho mejor que Purvis, pero como el señor se hizo famoso, ganó el premio Nobel y todo, ya se dedicó a escribir libros no dedicados a estudiantes de ciencias, sino al público en general, y ya no sacó más ediciones. Después creo que la última edición es del 2006, entonces el Purvis me parece que lo ha superado al libro, ¿no?, de Eric Kandel, que ya no ha sacado más ediciones, pero él hizo este experimento en donde demostró, como les digo, que estos invertebrados eran susceptibles de habituarse o sensibilizarse a un estímulo. ¿Y qué significa que un invertebrado puede habituarse a un estímulo por medio de inhibición sináptica? Es decir que, como el propio nombre lo dice, las sinapsis podían ser inhibidas, ¿no? Inhibidas, y las señales del estímulo, ¿sí?, las señales del estímulo que llegaban a esa sinapsis, ¿sí?, no se transmitieran con la misma intensidad, ¿sí?,
no se transmitieran con la misma intensidad, produciendo algo llamado memoria negativa. Es decir que en este caso, en el caso del caracol aplicia, el caracol aplicia se habituaba al estímulo, ¿no? Se habituaba al estímulo, las sinapsis se inhibían y el caracol ya no respondía con la misma intensidad al estímulo que estaba recibiendo. Y en el caso de la facilitación sináptica ocurría lo opuesto. El caracol aplicia se sensibilizaba al estímulo, si se sensibilizaba al estímulo, se facilitaba la sinapsis, ¿sí? Y por el contrario, el caracol respondía con mucha mayor intensidad al estímulo que se le presentaba. Es decir, en un caso, el caracol aprendía a no responder de la misma manera, y en el otro caso el caracol aprendía a responder de forma más intensa. Ahorita vuelvo a estos dos gráficos. Esto es lo que les va a explicar Guyton, ¿no? El caracol se habituaba con una memoria negativa, se le presentaba un estímulo primero en el sifón, ¿no? Y este estímulo se habituaba, es decir, no sé si ustedes han visto estos caracolitos, pero los caracolitos tienen una branca y un sifón que hace que como que botan agüita, ¿no? Botan agüita y al caracolito le ponía un estímulo que era molesto, pero no era doloroso para el caracolito, ¿sí? Era molesto, pero no era doloroso para el caracolito. Después de cierta cantidad de estímulos, cuando le seguían presentando el estímulo, el caracolito ya se había habituado. Normalmente cuando el caracolito le estimulaba, el caracolito reaccionaba y abría su branquia y botaba el agüita, ¿no? Como hacen los caracolitos que tienen un sifoncito, ¿no? Entonces, después de cierta cantidad de estímulos, el caracolito aprendió, se habituó al estímulo y ya no ya dejó de botar su agüita, digamos, ¿no? ¿Ok? Y en el caso de la sensibilización, lo que hicieron fue hacerle estímulos dolorosos o noxos, ¿no? Es un estímulo, una noxious estímulos al caracolito, que tenía un terminal facilitador, digamos, a nivel sináptico, en el estímulo sensorial de la neurona sensitiva, y este terminal facilitador liberaba serotonina, ¿no? En la neurona sensitiva, en el terminal sensitivo, que permitía el ingreso de canales de calcio, ¿no? Facilitando la excitabilidad, ¿no? Facilitando la excitabilidad de la sinapsis entre la neurona pre y la neurona postsináptica, de tal manera que cuando los siguientes estímulos ya no eran dolorosos, sino eran estímulos, digamos, normales, igual el caracolito, más bien de manera opuesta, sobre reaccionaba, ¿no? Había quedado hiperestimulado, digamos. Entonces eso fue lo que hizo ganarle el premio Nobel a Kandel, como este caracolito había aprendido, y el aprendizaje es una forma de, digamos, demostrar que hay memoria, ¿no? Porque para aprender uno tiene que memorizar, ¿no? Entonces esto fue lo que le hizo ganar el premio Nobel en un invertebrado, ¿no? Entonces eso sentó las bases de cómo funcionaría la memoria y el aprendizaje en los seres humanos, cosa que todavía se está investigando. Respecto a la memoria, ¿sí? Hay dos formas en que la podemos clasificar en cuanto a dos dimensiones. Una dimensión cuantitativa relacionada al tiempo, a la duración de la memoria, una memoria inmediata que está mediada por circuitos reverberantes de facilitación. Ya saben ustedes cuáles son los circuitos reverberantes. Una memoria a corto plazo que puede durar minutos o semanas,
en donde ahí sí hay cambios químicos presinápticos, y una memoria a largo plazo, en donde sí hay cambios estructurales de los cuerpos neuronales y donde se pueden expresar y crear más dendritas. Ahorita les voy a explicar cómo. En todos ellos, por supuesto que interviene el olvido, en donde los circuitos reverberantes se pueden anular, en el caso de la memoria inmediata, en el caso de los cambios de la memoria a corto plazo, se pueden revertir los cambios químicos presinápticos, y en el caso de la memoria a largo plazo, también se pueden revertir los cambios estructurales. La otra forma en que podemos clasificar la memoria es en su dimensión cualitativa, en memoria declarativa y en memoria no declarativa. Se ha observado que cuando hay daños en ciertas estructuras cerebrales, se puede perder o dañar la memoria declarativa, concretamente en el hipocampo o en la corteza parihipocampal. Esto sería evidencia suficiente para demostrar que la memoria declarativa, ¿sí?, tiene componentes neurofisiológicos distintos a los de la memoria no declarativa. Porque si se dañan el hipocampo y la corteza parihipocampal, se pierde la memoria declarativa, pero no la no declarativa. ¿Cuál es la memoria declarativa? Aquella a la que yo accedo conscientemente. Aquella que me permite recordar qué hice ayer, qué comí el sábado, ¿sí?, cuáles fueron los hechos, qué estaba yo haciendo. Por ejemplo, yo que soy bastante más viejo que ustedes, qué estaba yo haciendo el 11 de septiembre del 2001, el día de las Torres Gemelas, que es algo que todo el mundo, ustedes no habían nacido, pero los que estábamos y los que ya éramos grandes nos acordamos perfectamente de dónde estábamos y qué estábamos haciendo, ¿no? Entonces, esta es la memoria declarativa o explícita, ¿no? Es aquella a la que yo accedo conscientemente y yo puedo relatar, ¿sí?, que puede ser semántica respecto a hechos, como por ejemplo, cuáles fueron los hechos relacionados a la independencia del Perú, por ejemplo. Vino San Martín desde Argentina, no se fue a Chile, peleó en la batalla de Chacabuco y Maipú, luego desembarcó en la bahía de Paracas, etc., ¿no? Y la memoria episódica, ¿no? La memoria episódica. Aquí puede haber por ejemplo, el daño en la corteza límbica me puede producir una amnesia anterógrada o una amnesia retrógrada. La anterógrada es la incapacidad de producir recuerdos nuevos. La retrógrada es la que yo me olvido de cosas anteriores. Y la memoria no declarativa, ¿sí?, la memoria no declarativa es aquella a la que yo no accedo conscientemente, esa memoria implícita. Como por ejemplo la memoria procedimental, como por ejemplo manejar una bicicleta, ¿sí?, son destrezas y habilidades. Aquí estaría involucrado el cerebelo, ¿sí?, sobre todo. Otro tipo de memoria no declarativa es el neocórtex, el priming o la imprimación. Es aquella que me permite completar cosas o resolver acertijos. Cuando el río suena, memoria no declarativa, ¿ok? No acceden ustedes conscientemente a ella. Simplemente está ahí, ¿ok? ¿Qué otro tipo de memoria no declarativa? Las asociaciones por condicionamiento clásico y operante, eso sí lo tienen que saber, eso es de colegio, ¿no? Pavlov y Skinner, ¿no es cierto? La campanita con el perrito que saliva cuando le van a comer, le van a dar la comida, ¿no es cierto? El condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, eso es de colegio. Y otro tipo es el condicionamiento no asociativo, ¿sí? Como por ejemplo, si ustedes están caminando en un campo deportivo y les viene un pelotazo,
ustedes van a estar probablemente muy atentos al pelotazo y probablemente van a estar más atentos y más protegidos a que si el pelotazo les viene, no sé, está en una iglesia, les queda un pelotazo en una iglesia, no lo van a esperar, digamos, ¿no? Esto es condicional, eso es memoria no declarativa implícita, es algo que no accedes conscientemente a él, pero sabes que en un campo deportivo es mucho más probable de que te caiga un pelotazo, ¿no? Muy bien, hay cambios químicos y cambios estructurales que se van a producir relacionados a la memoria. Los cambios estructurales, ¿sí?, pueden ser desde incrementar puntos de liberación de vesículas sinápticas, ¿sí?, mayor cantidad de terminales presinápticos o aumentar la cantidad de espinas dendríticas. Y esto se produce por algo llamado potenciación a largo plazo. Ojo, eso también puede ser pregunta de examen. La potenciación a largo plazo no es otra cosa que fortalecer, ¿sí?, fortalecer y hacer más eficiente una sinapsis durante mucho tiempo. Eso puede durar semanas, hasta meses. ¿Sí? Yo estoy fortaleciendo una sinapsis durante meses. Creo que aquí el título no tiene que ver con la diapositiva. Aquí están hablando de adquisición y almacenamiento de memoria declarativa, lo que acabamos de ver ahorita. El almacenamiento sería en varias áreas, el área de Wernicke, ¿sí?, como les había dicho, hipocampo, corteza parahipocampal. En el caso de la memoria no declarativa hay distintas áreas como el cerebelo, los ganglios basales, etcétera, el neocórtex, y en el caso de a corto plazo de la memoria no declarativa probablemente esté bastante disperso. Pero la potenciación de largo plazo, lo que les hablo, aquel proceso neurofisiológico que sirve para fortalecer y hacer más eficientes la sinapsis, ¿sí?, que tiene su contraparte que se llama la depresión a largo plazo, que funciona de manera opuesta, es un proceso fisiológico sumamente importante para la génesis de la memoria. Ya ustedes saben que el principal neurotransmisor excitatorio en el sistema nervioso es el glutamato, ¿sí? Y el glutamato tiene fundamentalmente dos receptores, que son AMPA y NMDA, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Normalmente el receptor NMDA está siempre bloqueado por un ion magnesio, ¿sí? Entonces, al estar bloqueado por un ion magnesio, no es particularmente sensible y afín al glutamato, porque el receptor está bloqueado. Entonces, lo que ocurre es que cuando el glutamato es liberado al espacio intersináptico, siempre, o casi siempre, lo que ocurre es que va a estimular primero a los receptores AMPA, ¿sí? Y una vez estimulado el receptor AMPA, este receptor AMPA va a estimular o facilitar una serie de procesos intracelulares. Yo le voy a hacer la historia larga corta aquí, pero estos procesos intracelulares incluyen la activación de una serie de quinasas y la fosforilación de quinasas que van a mediar la activación de proteínas CREB, que a su vez van a activar, digamos que a su vez van a actuar a nivel nuclear con proteínas de transcripción. Y cuando yo estoy hablando a nivel nuclear ya de proteínas de transcripción, quiere decir que el núcleo me va a permitir sintetizar proteínas y ya prácticamente hacer, entre comillas, lo que me da la gana con el cuerpo de la neurona, es decir, modificar la estructura de la neurona produciendo más dendritas, por ejemplo, o espinas dendríticas, ¿sí?, para colocarlas a nivel postsináptico, por ejemplo, expresar por exocitosis
nuevos receptores AMPA, más receptores AMPA en la membrana postsináptica, ¿sí? Además, al estimular los receptores AMPA, voy a permitir el ingreso de calcio, porque el calcio sí es más pequeñito, ¿no es cierto? El calcio sí va a poder pasar por los receptores NMDA. Y al ingresar el calcio, voy a liberar, se va a destapar el receptor NMDA, se va a liberar el magnesio, se va a salir, se va a destapar el magnesio. Y al destaparse el magnesio, voy a permitir el libre flujo de sodio hacia adentro y de potasio hacia afuera, que me va a facilitar la despolarización de la membrana postsináptica, ¿no? Ya van varias acciones. ¿Qué más? Voy a permitir que se genere una señalización retrógrada hacia mi membrana presináptica, a manera de generalmente un gas que difunde fácilmente a través de la extracelular, a través de la membrana presináptica, como el óxido nítrico, por ejemplo, ¿sí? Que me va a hacer intensificar la liberación de glutamato. Entonces, todas estas acciones, ¿sí?, que pueden durar semanas hasta meses, son los que me van a convertir en este circuito, en este sistema, en una potenciación a largo plazo. Es decir, remodelar mi cuerpo neuronal postsináptico, produciendo más dendritas y espinas dendríticas, ¿sí? Nuevos receptores AMPA, liberando mis receptores de NMDA para que pueda fluir libremente el sodio y el potasio, liberando el magnesio y intensificando la liberación del glutamato en la membrana presináptica. Todo esto va a continuar sucediendo durante semanas. En la depresión a largo plazo, en la long term depression, va a suceder lo mismo, pero al revés. Por endocitosis se van a meter los receptores AMPA, ¿no? Va a haber poda de espinas dendríticas, ¿sí?, etcétera. Menos liberación de glutamato, ¿ok? Bien. Entonces, la codificación de la memoria, para resumir, podemos decir que ocurre en la corteza parihipocampal, en el hipocampo y en varias secciones de la corteza prefrontal. Ahora, nos queda poquito tiempo para hablar del lenguaje, ¿ya? El lenguaje les voy a pedir que lean, ¿ya? Hay dos modelos de lenguaje. Tenemos el modelo clásico del lenguaje, ¿sí? El modelo clásico del lenguaje, en donde tenemos el área de Wernicke, ¿sí?, conectada por intermedio del fascículo arqueado con el área de Broca, y el área de Wernicke es encargada de procesar la información sensorial del lenguaje. El área de Broca, la parte motora. El área de Wernicke, en la parte posterior del giro temporal superior, y el área de Broca, ¿no?, en la parte inferior y posterior del lóbulo frontal. ¿Sí? Si quieren fijas sobre el modelo clásico, en esta tabla. Afasias, ¿sí? Afasia de Broca, afasia de Wernicke, en dónde están las localizaciones de las lesiones y cuáles son los compromisos en cuanto a comprensión del lenguaje, fluencia del lenguaje, si hay fallas en nominación y en repetición. ¿Ok? Ahora, como le decía a su compañero, el modelo clásico del lenguaje no terminaba de explicar por qué algunos pacientes con lesiones en el área de Broca no tenían una fascia expresiva, por ejemplo.
No todos los pacientes con lesiones en el área de Broca tenían una afasia expresiva. Y conversamente, no todos los pacientes con afasia expresiva tenían una lesión en el área de Broca. Es decir, que este modelo clásico no podía explicar todo el fenómeno del lenguaje en su totalidad, ¿no? O no satisfactoriamente. Entonces, este modelo clásico efectivamente tenía ciertos problemas, ¿sí? Tenía ciertos problemas que no eran explicados completamente, ¿no? Como problemas jerárquicos, ¿sí? Problemas jerárquicos en la producción del lenguaje o problemas gramaticales, ¿sí? Que no podían ser explicados con ningún tipo de afasia, ¿no? Este es el modelo clásico, ¿no? Donde a través del área de Wernicke y el área de Broca estaban conectados por el fascículo arqueado, pero recientemente se ha propuesto este llamado modelo de doble flujo de lenguaje. No aparece en Guyton, ¿sí? No aparece en Guyton. Les voy a pedir que busquen en Google modelo de doble flujo de Hickok-Popel, ¿sí? Hay un paper, hay un artículo donde va a aparecer, o búsquenlo en Google Image, ¿sí? Para que encuentren el artículo. Y este modelo de doble flujo, tiene principalmente dos vías. Una vía dorsal, ¿sí? Una vía dorsal y una vía ventral. Si se fijan en la imagen siguiente, la vía dorsal, como es evidente, está arriba, la vía ventral está abajo. Acá están los códigos de colores. Tiene una vía compartida, digamos, entre comillas, que está compuesta por una red conceptual que está ampliamente distribuida en ambos hemisferios, una red fonológica que también es bilateral, en el surco temporal superior, medio y posterior, y en el giro temporal superior dorsal, también bilateral. Este giro temporal superior dorsal del lóbulo temporal se hace el análisis espectrotemporal. En el caso de la vía dorsal, está encargada de la red articulatoria y la interfase sensorimotora. En el artículo van a encontrar qué significa cada eso, pero la interfase sensorimotora se refiere a cómo nosotros convertimos la expresión de la palabra en motricidad y en articulación. ¿Sí? En articulación, en lo que queremos expresar. Y en lo que nos referimos a la vía ventral es la interfase léxica, es decir, más a darle significado, ¿sí? Darle significado y contenido a las palabras. ¿Ok? El análisis espectrotemporal es algo que a mí particularmente me parece súper interesante, es algo que ocurre en el lóbulo temporal, que es más o menos lo siguiente. Cuando ustedes, por ejemplo, mandan un audio de WhatsApp, ¿no? Graban el audio de WhatsApp, se les forma un espectro de onda, ¿no? Ay, ¿cómo estás, weona? ¿No? Ya. Entonces, tienen el audio y el audio les forma un espectro de onda, que es como que la sombra del espectro de onda. Ese espectro de onda es detectado por el lóbulo temporal en el orden de los 250 milisegundos, los 500 milisegundos y un segundo. Saca muestras. Es como que va tomando muestras de sonido, ¿sí? Samples, son muestras de sonido. Y estas muestras de sonido le permiten al lóbulo temporal, concretamente al giro temporal superior en la parte más de atrás, en la parte más dorsal, de ambos lados, ¿sí? Determinar si lo que yo estoy escuchando es una sílaba, una palabra o una frase. Esa es la razón por la cual
ustedes pueden identificar sílabas, palabras o frases en cualquier idioma. Pueden no darle contenido léxico, pueden no saber qué significa, pero ustedes alguien escuchan hablar alemán y saben que pueden identificar una sílaba de una palabra en cualquier idioma por el muestreo que hace el lóbulo temporal. En cualquier idioma ustedes identifican una sílaba, saben qué es una sílaba, no saben qué significa, pero identifican una sílaba. Lo mismo una palabra, lo mismo una frase. ¿Sí? Eso lo van a encontrar en detalle en el artículo. ¿Preguntas, chicos? ¿Chicas? ¿No hay? Bueno. ¿A ustedes también les da alguna práctica? No. No. Con ustedes no tuvimos un miércoles que fue feriado. Ya, mañana les doy, si tienen dudas con sus notas, mañana les doy Un portafolio.